¿Podrá el conocimiento humano comprender las verdades espirituales más profundas? San Agustín de Hipona, un brillante filósofo y retórico conocido por su búsqueda constante de la verdad y el sentido de la vida. Nacido en el año 354 en un lugar llamado Tagastelo, que es actualmente Argelia, Agustín pasó gran parte de la juventud inmerso en la filosofía maniqueas y la neoplatónica, buscando respuesta en la sabiduría y el razonamiento humano. A pesar de su vasto conocimiento y éxito, confesó que no podía encontrar la paz y la verdad en su vida y que el vacío espiritual persistía en su corazón. Pero todo cambió para San Agustín de Hipona en el año 386 después de Cristo, cuando en un momento de crisis personal escuchó la voz de un niño que le decía repetidamente: toma y lee. Al abrir una Biblia al azar, sus ojos se posaron en el pasaje de Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14, que le instaba a abandonar las obras de la tiniebla y revestirse del Señor Jesucristo. Este acontecimiento marcó su conversión. Desde entonces, Agustín dedicó su vida a Dios, y en sus obras posteriores, como Confesiones, relató cómo esa experiencia transformó completamente su manera de entender la verdad y la sabiduría. No solamente es un testimonio personal, sino también esta ilustración nos muestra la verdad espiritual, lo que esa verdad espiritual que no se puede entender o discernir mediante sabiduría humana, sino a través de la revelación del Espíritu de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 al 14, Pablo explica que el entendimiento espiritual no es accesible a través del intelecto humano, sino que es revelado por el Espíritu Santo. Dice así el texto: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural percibe las cosas que son no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así lo decía él en 2 Corintios capítulo 2, versículo 13 al 14. Ese libro que fue escrito por el apóstol Pablo en el 55 después de Cristo durante una estancia en Éfeso. Esta carta fue dirigida, esa epístola, a la iglesia de Corintio, una comunidad con diversas culturas y problemas internos, divisiones, conflictos. Pablo estaba intentando de unificar a los creyentes bajo la sabiduría de Dios, no solamente la humana, y la necesidad de la revelación espiritual para comprender las cosas de Dios. Ahora bien, en ese texto de 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 al 14, Pablo utiliza la palabra espiritual del griego neumáticos, que se refiere a aquello que pertenece al Espíritu Santo, y la palabra natural del griego psíquico, que describe al hombre que se guía solamente por su intelecto y emociones, sin iluminación del Espíritu Santo. Pablo está contrastando la enseñanza del Espíritu con la sabiduría humana mediante oraciones compuestas y cláusulas subordinadas que subrayan la incapacidad del hombre natural para entender las cosas espirituales. Es como lo decía aquel teólogo Hodge en el año 1994 en un libro llamado Teología Sistemática. Hobbes decía algo así como que el discernimiento espiritual es un don que no puede ser adquirido mediante el aprendizaje humano, sino únicamente a través de la revelación divina del Espíritu Santo. Así lo decía el teólogo Charles Hodge. Ahora bien, queridos hermanos, esto nos lleva a que recordemos que nuestras limitaciones humanas no deben ser obstáculos, sino una oportunidad para depender más del Espíritu Santo. Al igual que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 al 14, busquemos discernir lo espiritual a través del Espíritu Santo y no de nuestra propia comprensión, confiando en la sabiduría revelada por Dios. Como dice Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Oremos. Padre Celestial, guíanos con tu Espíritu Santo para que podamos comprender y vivir las verdades divinas. Amén. Dios te bendiga.